buenos días. Estamos aquí en Expreso TV Digital con las disculpas del jueves pasado que no pude estar con ustedes. Y el día de hoy, bueno, para venir desde Miraflores acá por la playa ha sido también bien tortuoso. De todas maneras, todavía tenemos el día de hoy pico y placa. Pero ya estamos aquí y mire, el titular de Expreso el día de hoy es: el TC le dice no. Aquí en el señor Domingo Pérez, fiscal, ya ustedes saben, de este grupo anticorrupción que tiene que ver con el caso Lavajato. Yo quisiera explicarles, para los que no conocen de asuntos judiciales, por qué está tan equivocado el señor Domingo Pérez y por qué el Tribunal Constitucional simplemente le ha declarado improcedente la nulidad que han deducido, porque sí llegaron a plantear una nulidad de la resolución esta que expidió el Tribunal Constitucional con relación al tema de el habeas corpus que había interpuesto la hermana de la señora Keiko Fujimori y que fue declarada fundada. Y ahora el TC es el TC malo, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional es malo, ya están saliendo titulares en otros periódicos que cuestionan la imparcialidad y la corrección del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es que le haya dado la razón a Keiko Fujimori o a su hermana o a los señores Humala. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es establecer que esas medidas de detención preventiva, que por 36 meses, por 18 meses, no son constitucionales y han declarado fundados los habeas corpus, cosa que nos hace bien a todos los peruanos, porque a nadie lo pueden mandar detener para investigarlo. Entonces, eso es lo que está en juego, el principio de legalidad y las garantías y derechos de todas las personas que podríamos eventualmente ser investigadas por cualquier caso, y en este país, cuando se quiere molestar a alguien, se le denuncia penalmente. Yo soy abogada penalista y sé perfectamente eso. Los empresarios quieren fastidiar a otro empresario, le meten una denuncia por cualquier cosa inventada. Entonces, y al final, lo único que quieren es meterlo en problemas al otro empresario para ganar de alguna controversia de carácter económico. Entonces, esto sucede en el Perú. Entonces, no podemos permitir que porque alguien se convierte en colaborador eficaz o testigo codificado, ¿qué quiere decir testigo codificado? Una persona que dice: yo quiero declarar que tal persona cometió un delito. Entonces, pero yo no quiero que se conozca mi identidad porque este puede tener represalias contra mí. Entonces, ¿qué hace esa persona? Es guardada bajo un código en el expediente y nadie sabe quién es. Entonces, el tema es que eso se presta en un país donde la gente mienta mucho a que cualquiera se invente pues una denuncia contra cualquier otra persona. Imagínense que usted, que me está mirando, tiene por ahí una persona llegada a usted que no le tiene simpatía y que por cualquier razón le quiere hacer daño y le mete pues una denuncia. Utiliza a 3, 4 personas que dicen que usted ha cometido un delito. Pero usted no ha cometido ningún delito. Pero mientras tanto, dice el señor fiscal Domingo Pérez, que usted se va a la cárcel 36 meses. 3 años a la cárcel porque alguien le puso una denuncia. Esto no puede ser. Sin prueba, sin que se acredite ninguna prueba contra usted, no puede ir a la cárcel, ¿verdad? Ya, eso es un principio de garantía del derecho penal, de la justicia penal en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que acá se haya invertido las cosas? Y encima, como el señor Domingo Pérez cree que es su pleito personal, entonces le ha exigido al procurador público que plantee una nulidad de la resolución, que es una sentencia del Tribunal Constitucional, en el habeas corpus del caso Fujimori, Keiko Fujimori. Y esto realmente no tiene visos de razonabilidad, o sea, no es un tema razonable, es una cosa que realmente apunta a que estos señores en su debido momento tengan que ser investigados y procesados y sancionados penalmente, porque está totalmente fuera del parámetro correcto del comportamiento de un fiscal. Muy bien, el día de ayer se realizaron los informes orales. Hubo una audiencia en el Tribunal Constitucional con relación al caso de la cuestión competencial que entabló la Comisión Permanente del Congreso a través de su presidente, el señor Pedro Laechea. Pero ¿qué ha tenido de particular este informe? Que, bueno, informaron 2 abogados por parte del Congreso y informó el abogado, doctor Huerta, por parte del Poder Ejecutivo, y también informó el señor defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, como amicus curiae. Ahora les voy a explicar qué es el amicus curiae, y también la que les habla como otra amicus curiae, informé respecto a lo que son los fundamentos
de la defensa de los ciudadanos de este país, que no tenemos por qué aceptar. Esto no es un pleito entre el señor Olaechea y el señor para Martín Vizcarra, ni entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Esto es un conflicto constitucional que nos afecta a todos los peruanos, y en esa virtud es que nosotros nos hemos apersonado al proceso para defender el principio de legalidad, el orden constitucional, la separación de poderes del Estado, el respeto a los peruanos. Eso es lo que fuimos a defender, el respeto a nuestros derechos, para que no pasen estas cosas, para que no se siga utilizando el poder que se tiene para avasallar al que no lo tiene, que es justamente de lo que sufre, adolece nuestra nación. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, les voy a hacer una explicación muy simple. En principio, ¿qué es el amicus curiae? El amicus curiae es cuando una persona, entendida en una materia, se apersona a un proceso constitucional puede ser una persona jurídica, no sea una entidad, una asociación, o puede ser una persona natural que se acerca a un proceso, se apersona al proceso para adherirse a la demanda, ¿no es cierto?, a respaldar la demanda por sus propios fundamentos. Entonces, esto es estimado por el tribunal que lo recibe, si lo acepta o no lo acepta, los admiten. Entonces, en este caso nos hemos apersonado como amicus curiae, el defensor del pueblo y también la que les habla, en representación de los ciudadanos que salieron a las calles a protestar por la quiebra del orden constitucional. Pero bueno, después de esto, los abogados del Poder Legislativo, del Congreso, expresaron sus fundamentos. Se los sintetizo. Dijeron, aquí no se ha apelado al respeto constitucional que establece que para disolver el Congreso se habría requerido una segunda denegatoria de confianza al gabinete ministerial, cosa que no se ha producido, que más bien se le aprobó la confianza en el caso del proyecto de ley para cambiar el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y que por tanto se había forzado la fundamentación del decreto que disolvió el Congreso con el hecho de que había una denegación fáctica. ¿Qué cosa es eso? Una denegación de hecho, que supone una denegación tácita, sin expresión formal, pero que se entendería que le han denegado por el hecho que se continuó con la elección del señor Olaechea, del doctor Olaechea, como miembro del Tribunal Constitucional, y recién en la tarde se vio la propuesta legislativa. Lo cierto es que el Congreso, bajo extorsión, aprobó la cuestión de confianza en la tarde, pero no tenía por qué hacerlo, porque el Poder Ejecutivo no puede interferir una función constitucional del Congreso, ni con un proyecto de ley, ni con ningún acto público. No lo puede hacer, no se lo permite la Constitución. Esto fue un abuso de la cuestión de confianza por la cual se pretendió enervar un procedimiento, o sea, impedir, bloquear, obstruir un procedimiento constitucional que es de exclusiva competencia del Congreso de la República. Entonces, al final, lo que dijo tanto el abogado del Congreso como el doctor Enrique Gersi, que también habló en nombre del Congreso, es que aquí pues justamente lo que se buscaba es que el Congreso determine si el presidente de la República podía invocar una denegación fáctica, una denegación tácita de esta cuestión de confianza frente al hecho real y concreto que sí se le había otorgado la confianza, y el otro tema era con relación a si el acto mismo era válido o inválido, si era nulo o no, que ya había sido considerado en el documento de admisibilidad, la resolución de admisibilidad de la cuestión competencial. ¿Qué es una cuestión competencial? Una cuestión competencial es el procedimiento constitucional que puede entablar cualquier persona jurídica, natural, pero fundamentalmente las instituciones del Estado, cuando entran en conflicto respecto a la interpretación o aplicación de una norma de la Constitución, que es lo que ha pasado en este caso, en que el Poder Ejecutivo se ha arrogado la facultad de interpretar la Constitución como mejor le parece, cosa que esto no puede ser. Nadie está por encima de la Constitución y, por supuesto, desde el presidente de la República, que tiene como función constitucional cumplir la Constitución y hacerla cumplir, no puede pues estar encima de ella y hacer con la Constitución lo que le parece a sus asesores, porque lo que se ha revelado el día de ayer, y es un dato muy importante, que ustedes no lo van a escuchar en ningún canal de televisión ni en un periódico, es que ayer tuvimos la prueba fehaciente
de que son los asesores del señor Vizcarra los culpables de todo esto, porque el señor procurador del Poder Ejecutivo hizo una argumentación totalmente falsa, torcida, perversa, de lo que son los fundamentos jurídicos constitucionales que deben justificar una disolución del Congreso. Y nos hizo creer que acá lo que estaba en discusión, o sea que con la cuestión competencial lo que estaba en discusión era si el presidente tenía facultades para disolver el Congreso o no, y nadie está discutiendo eso. Pero que esa facultad tiene condiciones, tiene requisitos que en este caso no se han cumplido. Y por el contrario, lo que nosotros expusimos en el momento que nos tocó exponer fue que acá lo que estaba en discusión eran tres cosas. Uno, el hecho que la propia intención del Poder Ejecutivo de enervar en la ejecución misma, el ejercicio de una facultad constitucional de Congreso. ¿Puede el Poder Ejecutivo interferir, enervar el ejercicio de una facultad jurisdiccional del Congreso? No puede hacerlo, pues. Ninguno de los poderes del Estado puede interferir el cumplimiento de una función de otro poder del Estado, como lo ha pretendido hacer el Poder Ejecutivo en este caso, el 30 de septiembre, presentando un proyecto de ley para frustrar el proceso de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Así le parecieran bien, le parecieran mal, no puede hacer eso, porque es competencia del Congreso nombrarlos. Entonces, es el primer punto en controversia. El segundo punto es si el Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley con planteamiento de cuestión de confianza para poder enervar el ejercicio de una facultad constitucional del Congreso. Tampoco lo puede hacer. La respuesta es no, no lo puede hacer, no lo permite la Constitución. Entonces, esa es la segunda cuestión controvertida. Y la tercera cuestión controvertida es si estos actos que han finalizado, que han terminado con la disolución del Congreso, son válidos o son inválidos. Quiere decir que si cumplen su finalidad, son legítimos o son nulos. Y la respuesta es que son nulos. ¿Por qué? Porque en principio tenemos el acto de la presentación del proyecto de ley para impedir el cumplimiento de una función constitucional del Congreso, bloquearla. Eso no lo puede hacer, ese acto es nulo. Menos se puede plantear una cuestión de confianza por un proyecto de ley que está referido a una facultad constitucional del Congreso. Ese proyecto de ley, el acto de presentación de eso es nulo, es improcedente y es nulo. Y por otro lado, ya el propio decreto supremo por el cual se disuelve el Congreso, el decreto supremo 165-2019-PCM, ese decreto fue firmado cuando el presidente ya había sido suspendido por el Congreso. Si ustedes recuerdan, y pueden verla los videos, 8:45 de la noche se suspendió al presidente con acuerdo mayoritario del Pleno del Congreso. Y recién a las 9 de la noche, el señor Martín Vizcarra juramenta como primer ministro al señor Vicente Ceballos. ¿Qué quiere decir? Que ese juramento es nulo. Después de que lo juramenta, firma una resolución de disolución del Congreso, después de las 9 de la noche, después del juramento. No pudo ser antes, porque ese decreto está suscrito por el señor Vicente Ceballos como primer ministro. Quiere decir que fue suscrito después de las 9 de la noche. ¿Por quién? Por primer ministro que no tiene debida juramentación, porque ha sido juramentado por presidente suspendido, y está firmado ese decreto por presidente suspendido. ¿Qué cosa quiere decir? Que el decreto es nulo, que no carece de validez. Entonces, esto es lo que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Y nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional lo haga viendo todas las implicancias que tiene esto, no solamente la legitimidad de los actos públicos, los delitos que implica el haber hecho de modo concertado con la finalidad de cerrar el Congreso de modo absolutamente alevoso, porque esto ha sido una cosa realmente arbitraria, sino que además el efecto que va a tener en la vida del país. Si nosotros en este momento toleramos, permitimos, y no es un tema de que sea este gobierno especial o que sea Martín Vizcarra o Juan Pérez, no tiene nada que ver con las personas, tiene que ver con las instituciones y con lo que estamos en este momento permitiendo en el país. Si nosotros permitimos que nos cierren el Congreso sin que hayan las condiciones constitucionales para esto y que además se perpetre un cumplimiento de una agenda que la estamos viendo en Francia, en Canadá, han también cerrado los congresos, los parlamentos. ¿Por qué razón? Porque cuando están viendo
un parlamento que se opone a la agenda del gobierno mundial que se está imponiendo en las naciones, inmediatamente la recomendación es cierren ese Congreso. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. La verdad, que yo lo dije ayer en los informes ante el Tribunal Constitucional, la verdad es que se está cumpliendo una agenda de una dictadura internacional. Nos están sometiendo a una dictadura internacional. Y lo vemos en Chile, que a sazón de todos los conflictos que los han provocado, porque eso está planificado, gente pagada para generar desmanes, terror, violencia, muerte, incendio de locales que son de uso público, todo eso aquí ha estado encaminado, aquí ya la ONU nombró una delegada, que es la nueva presidenta virtual de Chile, la señora Hodge, de nacionalidad uruguaya, y a quien el señor Piñera, siendo presidente de Chile, le tiene que preguntar todo lo que hace. O sea, eso es en realidad a donde apunta todo esto. Y por eso es nuestra indignación. Hay gente que dice, ¿de qué está hablando esta señora? De un gobierno mundial. y cuestionan lo que no conocen. Yo vengo estudiando toda esta problemática de geopolítica internacional hace 3 años. Soy investigadora profesional. ¿Y saben qué cosa? Soy profesora de metodología de la investigación. Entonces, sé perfectamente lo que nos están haciendo. Entonces, yo me he metido a investigar esto y con la autoridad que tengo trabajando los temas contra la corrupción en el Perú, les puedo decir que esto es un grave caso de corrupción internacional que está secuestrando gobiernos, porque o los compran o los amedrentan. A los que no los pueden comprar los amenazan. Entonces, si nosotros los peruanos no nos unimos de modo monolítico para defender la patria, esto puede ser una tragedia nacional que va a terminar con la destrucción del país. Por esta razón es que necesitamos que un tribunal constitucional ahora integrado por gente que ya pasó los 50 y muchos los 70, ¿no es cierto?, tengan la entereza moral de emitir una resolución de rescate de los principios y valores jurídicos y del orden constitucional en el Perú. Volvemos a continuación con un entrevistado, creo que es del partido Fuerza Popular, es el número 3, ¿no? Gerson, el doctor Gerson Chávez. Volvemos con él.
Estamos con el doctor Gerson Chávez, es abogado de profesión. Él ha sido asesor en el Congreso de la República, o sea, que tiene experiencia en temas del Congreso, lo cual me parece importante, doctor. ¿Sabe por qué? Porque han sacado por ahí un video de unas entrevistas a candidatos al Congreso que les preguntan cosas elementales del trabajo parlamentario y no saben responder. O sea, en realidad, a mí me preocupa mucho que haya gente muy entusiasta que quiere ir al Congreso, como que por ahí escuché a un experto en estos temas que creen que se están yendo a Disneylandia. O sea, que esta es una aventura, ¿no? Una aventura muy graciosa y bueno, si salen bien y si no también. Entonces, el tema ese a mí me preocupa mucho porque no sé si vamos a salir de Guatemala a Guatepeor. O sea, esa es la preocupación que muchos tienen cuando en realidad veo que hay una especie de cierrapuertas en los medios grandes que la gente ve. Hay un cierrapuertas a los candidatos que los ven peligrosos para cambiar la agenda gubernamental, la agenda del gobierno, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar a usted, ¿usted es fujimorista, pertenece al Partido Fuerza Popular o lo han invitado? A ver, yo soy invitado, vengo trabajando con el partido desde el 2016, fui vamos a decir, encargado de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en la zona de Ancash, la zona costa, en el 2016. Usted es candidato número 3 por Ancash, por la región Ancash. Por la región Ancash, correcto. Entonces, en el 2016, Keiko me invita a participar en su campaña activamente y me nombra coordinador regional de la zona costa, porque Ancash, para efectos políticos, se divide en costa y sierra. Entonces, Pero siendo jefe de campaña ahí en Ancash, ¿no era parte de Fuerza Popular? Sí, estaba trabajando en el Congreso de la República como asesor en el Congreso a partir del 2011. Entonces, tengo 8 años de experiencia en el Congreso de la República y he dictado clases en universidades por más de 13 años, ¿no? Entonces, mi labor básicamente ha sido labor académica, intelectual y de asesoría en el Congreso de la República, ¿no? Eso es básicamente lo que he hecho todo este tiempo. ¿Por qué se decide ir al Congreso? Lo que pasa es que, como usted bien dice, Latinoamérica vive un contexto que preocupa. Hay una ideología única que quiere imponerse. Vemos Chile como está propenso a tener una nueva constitución y tampoco ha calmado los ánimos de las personas. Con la visita bolivariana, o sea, claro, del ¿no? Estado pluricultural, ¿no? Y toda esa historia. Así es. Y claro, la gente que propicia eso, por ejemplo, cae en todos los idiomas, lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. Por ejemplo, para ellos, el que Evo Morales se reelija las veces que sean necesarias no era ningún problema. Entonces, siempre hemos observado este tipo vamos a decir, de comportamientos de un sector que hoy en día gobierna el Perú desde hace 19 años, ¿no? Y que trata de imponer a golpe de periodicazos, de canalazos, ¿no? Su agenda única, ¿no? Pero el fujimorismo también tiene su vocación dictatorial. Claro, o sea, pero a eso voy yo. O sea, claro, en realidad Keiko estuvo con su papá en su segundo gobierno como primera dama, y cuando el papá se plantea para la reelección, en la cual, como el día de ayer que tuve que informar ante el Tribunal Constitucional, fui a informar al Jurado Nacional de Elecciones en contra de la reelección de Fujimori. Y entonces también tiene su vocación de permanencia perpetua en el poder. Claro, nosotros no podemos dejar de reconocer que episodios como esos nos marcaron y nos marcan hasta el día de hoy. O sea, negar eso pues sería de estulto, ¿no? Pero sin embargo creo también que mi aporte a Fuerza Popular va porque yo soy una persona institucionalista. Yo creo que los partidos deben trascender a las personas, ¿correcto? Y si bien es cierto, el fujimorismo en su gobierno de 10 años tuvo un rol con aciertos, desaciertos, con hechos de corrupción también, también entiendo que esto pues no puede condenar a la señora Keiko Fujimori en la medida que ella nunca ha sido gobierno, como vamos a decir, como lideresa de Fuerza Popular. Entonces, si hay que hacer medias culpas, las hacemos, pero hay que avanzar, no podemos quedarnos. Yo pienso que Keiko debe pedirle perdón a la nación. Pues yo sé qué cosa, yo he combatido al fujimontesinismo como pocas personas en este país cuando eran dueños del Perú, controlaban los poderes del Estado, desaparecían a la gente, las metían en hornos y no las volvías a ver, las metían en los cuarteles y desaparecían, ¿no? Entonces,
esto, contra esa dictadura, yo peleé, Sí, luché, a mí me consta, ¿ya? me consta. ¿Y sabe qué cosa? Y no lo hice por motivación política, por fastidiar a nadie, no, simplemente porque no veía el abuso que estaban cometiendo con mi nación y estaba defendiendo a mi nación. Entonces, con la misma intensidad y vocación, en este momento estoy defendiendo al Perú de este gobierno, pero no porque tenga nada personal, ni contra el señor Kuczynski, ni contra el señor Vizcarra, ni contra nadie, sino... Es más, yo quisiera que esta gente abra los ojos y vea lo que está haciendo con el país, qué está permitiendo que se haga con el país. Entonces, en el caso de Keiko, yo recuerdo que cuando estábamos haciendo las denuncias con Prensa Libre, teníamos un pequeño grupito que se llamaba Prensa Libre y que fuimos los que horadamos esa dictadura, porque pusimos las denuncias aquí y en el Frente Internacional, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logramos que la comisión se convierte en defensora de Perú ante la OEA, ahí vino la mesa de diálogo que cambió el correlato de fuerzas políticas en el Perú. Pero el tema es que en ese momento, cuando nosotros hacemos una denuncia de un caso de corrupción, al día siguiente salían todos los periódicos, primeras planas, Keiko repartiendo ropa, comida, en Chumbivilcas, en Huancavelica, en diferentes lugares del Perú. Era la cortina de humo clásica. Entonces, en ese tiempo, nunca Keiko salió a decir... ¿no? Algo en defensa del país. Ya estaba grande. Entonces, ya era adulta, no es que era una chiquita, no era adulta. Era joven, pero era adulta. Y nunca pues vi que le dijera, oye papá, ¿por qué haces esto? ¿No es cierto? Entonces, yo te digo, de que tiene una responsabilidad moral, porque tu adhesión a tu familia tiene un límite. Como el caso, por ejemplo, de la señora Susana Iguchi. Todo el problema que tuvo con el marido fue por defender un sentido de corrección. Mis respetos para la señora Susana Iguchi. Entonces, y fue víctima ya de todo lo que sabemos nosotros por parte de su esposo y de Montesinos, debido a que se atrevió a decir la verdad, a denunciar lo que no estaba bien. Entonces, claro, mucha gente diría, yo no lo haría, pues como voy a ir en contra de mi esposo, en contra de la familia de mi esposo, pero hay gente que sí lo hace, y sí lo hace porque, digamos, su sentido moral y ético de las cosas es tan alto que no permite que estas cosas pasen, lo cual no es muy usual. Pero en el caso de Keiko y el propio Fujimori, cuando estuvo discutiéndose el tema del indulto, ¿no? Yo me acuerdo haber publicado un artículo, ustedes lo pueden encontrar, estar en la web, los perdones que tiene que pedir Fujimori, los perdones, y hago una lista de los perdones. ¿Sabe por qué? Porque yo soy cristiana, yo creo en el arrepentimiento. Pero hasta ahora no he visto que nadie del fujimorismo haya pedido perdón. Empezando por su cabeza. O sea, el señor Alberto Fujimori, ¿sabe lo que hizo? Sacó un cuadro, pintó un cuadro. Sí, claro. Y en ese cuadro dijo, perdón por lo que no hice, y algo así, hizo como un trabalengua. Podemos evitar, por lo que perdón por lo que no hice. Entonces, ¿qué es eso de perdón por lo que no hice? Como diciendo, si ustedes piensan que tengo que pedir perdón, bueno, pues perdón. Pero eso no es arrepentimiento genuino. Si el señor Fujimori hubiera pedido perdón al país hace rato, lo hubieran indultado de verdad. ¿Sabe qué es importante esto? Igual en el caso de Keiko. Keiko debería pedir perdón, pero debería también enmendar, pues. O sea, yo creo en la vocación de enmienda de las personas y que rectifiquen su conducta. Pero mientras no hagan esto, el partido como tal no es creíble. No es creíble. Mire, en esta última lucha que hemos tenido en el Congreso para impedir que se sigan aprobando las leyes del gobierno mundial, que nos está colonizando, cuando hemos estado en toda esa lucha, era un grupito chiquitito de congresistas de Fuerza Popular, que no porque eran de Fuerza Popular, es que estaban apoyando, digamos, el movimiento, por ejemplo, de Con mis hijos no te metas, no, que estaban apoyando, digamos, la razonabilidad de lo que la gente demandaba, ese decreto legislativo 1323, que es la razón por la cual en realidad han cerrado el Congreso, y que las ONGs estas de la perversión y de la muerte dicen, ya ves, ¿para qué derogaron el decreto legislativo 1323? Por eso los han cerrado. Es verdad, los han cerrado porque ese decreto es la ley matriz para que nos pasen por encima como un aplanador y nos pisen como cucarachas a todos los peruanos que nos opongamos a lo que están haciendo con las naciones. Entonces, ese es el gran crimen de Fuerza Popular o de la mayoría en el Congreso, porque no solamente Fuerza Popular votó por derogar ese decreto, sino otras bancadas de otros partidos. Entonces, el crimen ha sido ese. ¿Por qué? Porque les están impidiendo cumplir con toda la agenda de legalizar el aborto libre, no legalizar el matrimonio homosexual, la adopción de niños por homosexuales, la legalización de las drogas, legalizar todas las formas de muerte anticipada de los seres humanos, eutanasia, eugenesia, suicidio asistido. Toda esa agenda es una agenda destructiva de la moral de las naciones y de las propias naciones. Y como en este momento veían a Fuerza Popular como un partido
resistente o conservador, hay que cerrar ese Congreso. ¿Se da cuenta? Entonces, mi pregunta a usted es esta. Yo he visto, porque he sido testigo, de que era un grupito chiquitito, habrán sido 5 o 6 congresistas de Fuerza Popular que por ser católicos o evangélicos han estado, digamos, llevando la batuta de oponerse a estas cosas. Pero el resto, como que no ha habido una concientización, una capacidad de análisis de que esto no podía ser. Es más, hubieron varios proyectos de ley para prohibir la ideología de género en las políticas públicas, en la educación. ¿Por qué no prosperó? A ver, mire, el tema es, sí, pues cuando a veces hacemos el análisis partiendo de las personas, ¿no? Yo prefiero hacer el análisis partiendo de las instituciones. Por ejemplo, yo defiendo principios y defiendo institucionalidad. Reducir la política a personas es básicamente, vamos a decir, caer en el facilismo y aceptar que nos debemos a esas personas cuando lo que realmente nos debemos es al país. Entonces, yo, por ejemplo, soy un liberal en lo económico, pero en la parte social yo soy un conservador. Yo me opongo rotundamente, por ejemplo, al tema de la ideología de género. ¿Por qué no aprobaron la ley para prohibir la ideología de género en la educación? Doctora, yo respondo por mis actos. Como asesor en el Congreso... Pero usted sabe, pues, ¿por qué? Supuesto, por supuesto. No lo puede decir. No, no es que no lo pueda decir, doctora. Yeah. No lo puede decir, sino que cuando uno es asesor, uno tiene voz, pero no tiene voto, pues. Entonces, el congresista al cual yo asesoré, por ejemplo, manejó el tema y efectivamente se opuso, ¿correcto? Entonces, yo defiendo principios. Yo soy pro vida, pro familia. No creo en la eutanasia, en la distanasia, no creo absolutamente en nada de esas cosas. Nadie puede ser Dios para determinar que hay que matar a una persona de una Por eso vez. le digo, y ese es el gran problema de la política hoy en día, ¿no? Que tenemos a gente que llega al Congreso, como usted bien dice, cree que se va a Disneylandia y no tiene el más mínimo, vamos a decir, formación ideológica, doctrinal, ni vamos a decir, principista para defender principios. Por ejemplo, a mí, el tema de Vizcarra es un golpe de Estado, pero también fue un golpe de Estado, por ejemplo, en el año 92. Históricamente hablando, todos los congresos que no han sido manejados por el Ejecutivo han terminado disueltos. Odría Morales Bermudo en el 68, Fujimori en el 92 y en 2019 Vizcarra. O sea, eso del obstruccionismo no existe, eso es una fábula. Precisamente porque, como bien usted dice, existe pues toda una corriente de pensamiento único que no solamente está en los políticos, también están en los medios de comunicación. Entonces, si vamos a dejar que personas que defienden o hacen, vamos a decir, análisis sobre personas, yo pienso, desde mi modesto punto de vista, que estamos cerrados. Nosotros debemos defender principios, debemos defender instituciones, porque las instituciones se quedan, nosotros pasamos. ¿Usted cree que Fuerza Popular puede ser un mejor partido? Mire, doctora, yo durante 13 años en la universidad les he dicho a mis alumnos que la pelea hay que darles a la interna, que no se vale estar saltando de un partido a otro. Yo creo eso. Usted bien dice, ¿no? Ahorita estamos desacreditados, somos de lo peor. La prensa... Bueno, han tenido una campaña demoledora. Por eso, ¿no? Claro. Por parte de la prensa. Y tal vez con estos 72 o 73 congresistas que tuvimos, tal vez tengan un poco de razón, ¿no? Porque de repente las reformas tuvimos que haberlas iniciado nosotros. Entonces yo digo, ¿no? ¿Yo qué gano en estos momentos? Mire, yo he sido, como le decía, coordinador de la campaña de Keiko. Yo pude haber sido congresista en 2016, cuando estaban en el boom. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo fui? Porque me comprometí a no ser candidato. Y respeté mi compromiso de no serlo, y ahora que el partido me necesita, y que sabe que yo defino instituciones y principios, bueno, ese es mi aporte al partido, pues, ¿no? No, y además hay algo que yo rescato, que todos estos, digamos, profesionales que están dando una cuota de fe, de esfuerzo y sacrificio de ir a un congreso por 14 meses, 15 meses, es realmente sacrificial, porque no es nada interesante. Así es, yo estaba ahí. Ir por tan poco tiempo al Congreso, ¿no es cierto? Y porque ya no puedes postular en el siguiente periodo. Así es. Entonces, porque la gente diría, bueno, están yendo para ver qué pasa y si no postulan para el 2021. En realidad es un acto de sacrificio. Yo entiendo que están amenazando con que van a aprobar una nueva constitución. Y que como hemos visto esto del Foro de Sao Paulo, el famoso grupo de Puebla que han formado los comunistas, entonces nos están amenazando con imponernos una constitución pluricultural, bolivariana,
que no es otra cosa que el gran instrumento para que nos impongan la dictadura del gobierno mundial, que la gente dice, ¿de qué está hablando esta doctora del gobierno mundial? Es crítico que él sabe qué cosa. Yo he conversado con profesionales que no lo saben. No le entienden. Pues, no lo saben, no, porque no hay información. La gente no lo sabe. Yo creo que voy a hacer un programa dedicado a eso, para explicarle así como para principiantes, cómo es que está esto probado. Yo he escrito un libro, doctor, escrito para demostrarle a los intelectuales de este país que esto es real, y además lo estoy probando con decretos legislativos, normas internacionales, convenios que se han suscrito. Es transversal el tema, ¿no? El tema de la internacional. Nuestro gobierno los ha suscrito y la gente no lo sabe. Entonces, y no, lo peor de todo, y por eso me parece importantísimo que abogados vayan al Congreso, porque los congresistas de este Congreso disuelto aprobaron las facultades legislativas a un gobierno que en su cara les dijo, por ejemplo, la primera resolución que le dan a Kuczynski, otorgándole facultades legislativas, es la 30.506. ¿Y qué es lo que dicen sus fundamentos? Eso tienen que haberlo leído todos los congresistas, todos los asesores. Miren lo que dice. Adecuar la legislación nacional a los estándares, compromisos y recomendaciones de la OCDE. ¿Ya? Entonces, esto pues es sumamente grave. ¿Por qué? Porque nuestra legislación se tiene que adecuar a lo que dice el Club de París. El Club de París. Eso es pues, una cosa absolutamente inaudita. Ya están saliendo resoluciones ministeriales basadas en resoluciones de la ONU y la gente no lo sabe. El Ministerio de Justicia hace unos meses aprobó una resolución ministerial para apoyar la defensa de la gente que esté, digamos, supuestamente defensora de los derechos humanos, que pueda sufrir persecución, los va a defender el Ministerio de Justicia. ¿Y en qué se basa esa resolución ministerial? En una resolución de la ONU. Y no pueden haber documentos legales internos que se basen en resoluciones internacionales. Antes, usted ya tiene una edad como para saber perfectamente esto, los organismos internacionales no dictaban resoluciones, daban recomendaciones a los estados, pero no resoluciones. Ahora la ONU está dictando resoluciones. Y lo que es peor es que nuestros gobiernos, y yo no digo, la gente de Relaciones Exteriores, ¿acaso no sabe esto? Están ejecutando las resoluciones de la ONU. Una cosa inconcebible, esto no puede pasar. Necesitamos ir al Congreso, doctor Chávez. Por eso es que, doctora, mi defensa a la institucionalidad y a la independencia, a la separación de poderes ha sido permanente. Yo he sido, como le digo, asesor y, por ejemplo, yo me opuse rotundamente a otorgar facultades porque también era una cesión de la soberanía del Congreso. O sea, se cree que cada ejecutivo que llega al poder necesariamente le tienes que dar facultades para que se pongan a legislar. Y entonces esto se ha hecho pues costumbre, ¿no? También me opuse, por ejemplo, también al hecho de que se le dé el voto de confianza por esta supuesta reforma política que quisieron implementar. Fue una barbaridad. Los votos están ahí y yo me siento orgulloso de haber recomendado al congresista con el cual trabajé, vota en rojo. O sea, que nos disuelvan, que nos vayamos, pero que quede constancia que efectivamente nos opusimos a esas situaciones que finalmente devinieron en lo que todos ya sabemos. Entonces, aquí yo quiero ir al Congreso, doctora, para defender principios, para defender instituciones, para defender a la familia, para evitar que la ideología de género que hoy día está transversalmente en todos los estamentos del Estado pueda erradicarse, porque finalmente la legislación no puede ir por encima de la naturaleza del hombre, así de simple, ¿correcto? Y existe un derecho natural, varón, mujer, no más. Entonces, que me vengan a decir a mí que la sexualidad es producto de la, vamos a decir, de la cultura, del entorno en que tú te desarrollas. Y como tú te sientas y te percibas, como tú te sientas y te percibas. Entonces, si el día de mañana yo me siento de repente una manzana, entonces voy a ser una manzana. Eres una manzana y, pobre de los que no te digan manzanita. Claro, y con los conceptos, no, eres homofóbico. Eres dictatorial, eres intolerante. Y es al revés, porque ellos son intolerantes y ellos son dictatoriales. O sea, y acá es importante que se sepa, porque tú sabes que te dicen, seguramente que eres aleluya, evangélico, fundamentalista religioso. Pero lo chistoso es que ellos son religiosos. Ellos son los fundamentalistas. Ellos quieren imponer sus ideas. Exacto. Y tienen el poder en estos momentos para realizarlo. Pero y son fundamentalistas de lo malo, porque acá esto es un proyecto político religioso. Quienes están detrás de la imposición de la ideología de género y toda la agenda de la perversión y de la muerte son masones y son luciferianos.
¿no? Es un grupo de poder económico que maneja la economía del mundo hace muchísimo tiempo, pero que ahora se ha interesado en montar un gobierno mundial. Vamos a hacer un programa dedicado a esto, para explicarles y demostrarles con la información, los documentos, que esto es real, esto no es la teoría de la conspiración. Y además, el tema es que lo dicen. O sea, no es que esto es ya no les importa que siga siendo oculto, porque era oculto hace 100 años, pero ahora es una cosa totalmente manifiesta. El señor George Soros, sí, lo claro, dice, que él está, lo es cierto, implantando, dice, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, ¿cómo se aplica? A través de un gobierno mundial que lo está ejerciendo la ONU, con todos sus satélites, ¿no? Sus organismos especializados. UNESCO ahora fabrica, antes era el referente en la educación en el mundo, y ahora ¿qué es lo que está haciendo? Está impartiendo una educación, documentos contraeducativos, destructivos de los niños, y esto está siendo usado por los sistemas educativos de los países. ¿Por qué? Porque los gobiernos o los han comprado o los han amedrentado, están bajo amenaza, están secuestrados los gobiernos. De los que no han sido corrompidos en la etapa electoral, son gobiernos que están en este momento bajo amenaza, porque te amenazan que te desaparecen a la familia, te desaparecen a ti, no terminas tu mandato. O sea, el tema es de un secuestro internacional muy grave, y esto no es la teoría de la conspiración, es que en realidad existe una conspiración para implantar un gobierno mundial. Entonces, en esa medida, y hablar, doctor Chávez, las cosas como son es muy importante, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo les cuestiono a los Provida es que le echen la culpa al marxismo cultural. El marxismo cultural es una herramienta ideológica que están usando para hacernos creer que esto es el progresismo, que esto es el avance del desarrollo de los derechos humanos, de los derechos, y que los que están en contra son unos retrógrados, ortodoxas, chiitas, fundamentalistas, fanáticos religiosos, apestosos y que deben desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, eso es un engaño, porque ellos son los religiosos, pero son los religiosos maléficos, porque esto tiene un origen totalmente y generan sus propios conceptos, ¿no? Criminalizar la protesta, ¿no? Que generan sus propios conceptos, ¿no? Mire, la caída del muro de Berlín en el 89 dio paso, pues, como todos sabemos, vamos a decir, al fin de la ideología comunista, pero automáticamente se reagruparon en el Foro de Sao Paulo. Y este Foro de Sao Paulo, con Lula a la cabeza, lo que ha hecho, ¿qué cosa es? Penetrar en las economías latinoamericanas. Claro, pero quien los está usando a estos es justamente la élite global que está detrás de la imposición del gobierno mundial. O sea, esta gente... Bueno, George Soros financió la marcha... Ha financiado Sendero Luminoso y lo ha reconocido en una entrevista en Estados Unidos. Cuando le dijeron, señor Soros, yo me quedé sorprendida, a veces búsquenla en la web, ustedes la pueden encontrar. Le preguntan si él ha financiado grupos terroristas, y se sonríe y dice, bueno, cuando uno hace negocios, hay que hacer pues algunas cosas como estas. Pero señor Soros, usted ha financiado a Sendero Luminoso en Perú, ha financiado a ISIS. Sí, pues, es que a veces en los negocios hay que hacer esas cosas. O sea, esto me pareció ya el colmo. En este momento están financiando a partidos de izquierda en toda Latinoamérica, porque como al pueblo, que en nuestros países latinoamericanos hay gran cantidad de gente en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces, esa gente tú le dices, los ricos tienen la culpa de que tú no tengas que comer, entonces hay que matar a los ricos, hay que desaparecerlos, hay que desaparecer, ¿no?, la economía de mercado, y eso es un engaño, porque en realidad la economía de mercado con justicia social es la que ha hecho desarrollar a los países más desarrollados. Sí, claro, el modelo ha permitido, por ejemplo, sacar de la pobreza al 35% de la población. Hoy día lamentablemente estamos regresionando, estamos creo que en el 20.5% de pobreza. Este modelo, bueno, o este gobierno de Vizcarra inepto, por donde se le mire, no va a gastar todo el presupuesto que pueda tener, y encima se acaba de endeudar. Y por ejemplo aquí hay que preguntarnos qué banco ha hecho, dicen que la of America ha hecho la colocación de bonos, ¿no? Entonces yo te digo, ¿para qué quieres dinero si lo que tienes no lo puedes gastar? O sea, ¿quién se lleva esa comisión? Claro, eso no sale en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y así estamos. Entonces yo voy al Congreso porque también hay que dejar clara, sentada esta posición. Este Congreso que se instituye en el 2020 tiene que ir a terminar y a garantizar que las elecciones se hagan en el 2021, porque ya también existe una corriente en donde dice, y bueno, si el presidente de la República antojadizamente interpreta que hay una denegatoria fáctica de la confianza, cuando el reglamento del Congreso dice que los votos son a mano alzada, electrónicamente o nominativamente, y él dice, no me la negaron,
o perdón, no me la dieron, porque a él se le ocurrió, y se tumba a un parlamento, bien puede también alargar su mandato, ¿no? Con un congreso afín, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener claro. Llegamos a terminar un periodo y el 21 a garantizar que las elecciones presidenciales y generales se hagan para instalar un nuevo gobierno, porque no se debe permitir que este sea un continuismo, ¿no? Todo puede pasar en el Perú, lamentablemente. El orden constitucional se ha roto, la legalidad está por los suelos, el Tribunal Constitucional, la verdad no tengo mucha expectativa, porque a mí me gustaría que declaren inconstitucional el cierre y que se restituya a los congresistas que fueron disueltos de manera, vamos a decir, dictatorial. Eso me gustaría. ¿Usted cree que se atrevan? ¿Usted cree que se atrevan? En realidad eso sería lo constitucionalmente correcto. Así es. Pero hay muchas presiones políticas. O sea, Mire, yo dudo mucho que se vaya a llegar un pronunciamiento en ese sentido. Yo conversaba mucho, le explico, doctora, con Carlos Ramos Núñez. Él es historiador del derecho. Y cada vez que nos encontrábamos podíamos conversar. La verdad... ahora ya no. Lo que pasa, doctora, es que eso sucede cuando uno no define principios, pues, ¿no? Cuando uno es una persona que está de un lado hacia otro y me voy a donde me lleva la corriente, no por un tema de país, sino por un tema personal, ¿no? Entonces yo lamento mucho que una persona que en las universidades pues se jactaba pues de conocer y de ser una persona muy versada en derecho, tenga este tipo de comportamientos. Por ejemplo, la señora María Ledesma declararse abiertamente antifujimorista cuando un juez debe ser probo, debe ser imparcial. O sea, a esos Yo creo que han temas tenido hemos excesos, llegado, ¿no? En intervenciones públicas han tenido, digamos, declaraciones desafortunadas. Es que eso no se puede porque hacer, doctora. ellos tienen que mantener una neutralidad, no pueden mostrarse ni a favor. Un juez es un juez, es un sacerdote de la justicia. Un juez habla con sus sentencias. Y entonces no puede decir que soy a favor ni en contra de nadie. Eso sí estamos de acuerdo. Porque usted, doctora, que Pero usted es una persona litigante, yo le he visto a usted en procesos. Entonces, cuando usted tiene un juez que abiertamente tiene una actitud adversa a su patrocinado, tengo que recusarlo. Tiene que recusarlo, ¿no? Claro. Lamentablemente no se... Acá son irrecusables, no se los puede recusar. No se puede recusar porque automáticamente tienes unas portadas en los diarios dinamitándote la imagen y después échate pues a ver que estabas tú en lo cierto, a ver, vamos a ver si rectifican. Eso tampoco ocurre. Entonces ese tipo de situaciones es la que a mí me llevan esta vez a postular para garantizar ese tema que le acabo de decir. Una última pregunta que tiene que ver con algo que la gente poco sabe, porque no hacen un análisis en el tiempo, ¿no? Yo soy testigo de que quien empezó a aplicar todo el plan de la implantación del modelo económico del nuevo orden mundial ha sido Alberto Fujimori en los 90. Ya. Y usted probablemente está teniendo la impresión de que la bondad del gobierno Fujimori nos sacó de la recesión que nos dejó Alan García en el año 90, y luego él fue el que sembró la mejor estructura económica para el país. Pero en realidad esto fue producto, usted encuentra, hubo un viceministro de Economía de Fujimori, Abusada, que tiene un informe en la web, lo pueden encontrar en la web, de cómo es que se incorporó el Perú, se reinsertó en el sistema financiero internacional. Fue porque Fujimori llegó a un acuerdo con la élite global, con los bancos mundiales, y ahí empezó las condiciones para que esto se pudiera efectivizar. Una de ellas, las esterilizaciones forzadas. Esto fue real, ¿no? Y le digo porque yo he sido abogada del caso de las esterilizaciones forzadas, y ahí consta el informe que cada ministro de salud le llevaba cada semana al presidente Fujimori, le llevaba el informe de cuántas mujeres habían sido esterilizadas en el Perú. Usted está hablando del consenso de Washington. Pero esto... Usted está hablando del consenso de Washington. Pero esto empezó pues, o sea, me refiero a que esta gente tiene tanto poder que cuando entra un presidente le condiciona. Te devolvemos al sistema financiero internacional, pero tienes que hacer esta agenda. Entonces, esa agenda globalista a nivel económico empezó desde el fujimorismo. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora de un Fuerza Popular? ¿No es cierto? Que, como todos los demás partidos, yo les invoco que piensen en el Perú y en los peruanos. No podemos seguir sometidos a este plan económico del imperio globalista que está destruyendo, nos está despojando de nuestro territorio, de nuestras riquezas naturales, y nos está convirtiendo en esclavos en nuestra propia tierra.
¿Qué podemos esperar de Fuerza Popular? Mire, Ya me dice doctora, que tenemos que terminar. Sí, mire, si no somos capaces de entender la nueva correlación de fuerzas a nivel de Latinoamérica y todos los acontecimientos que están pasando, entonces estamos por las puras. Yo creo que en la década del 70 y el 80 el país lamentablemente se destruyó. En el 90 empezamos a sanear las heridas y a reinsertar al país en una nueva senda de crecimiento. En el 2000 este crecimiento se dio producto de las materias primas y sus costos, elevados costos en el mercado internacional. Lamentablemente esta riqueza se ha concentrado en una cúpula, ¿correcto? Y no se traslada al grueso de la sociedad peruana, que es la clase media, para tener mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejor empleo, mejor seguridad. Entonces tenemos que ser capaces de ver la situación así. Y yo creo que desde mi perspectiva el fujimorismo en estos procesos que se vienen debe trabajar por hacer que esa clase media cada vez sea más creciente y los servicios y el pago de impuestos que realizamos bajen a la gente en beneficio de mejor salud, mejor educación y seguridad ciudadana. En el 93 el presupuesto de la República era 16.000 millones de soles. Hoy estamos por 177.000 millones de soles. Hemos crecido en presupuesto 1000%. Y 1000% no mejoró la salud, 1000% no mejoró la seguridad ciudadana ni la educación. Entonces, esa es la tarea que hoy Pero eso va a implicar tener que desarrollar un plan propio de desarrollo, no el plan hecho por el Club de París. Mire, ¿Qué van a hacer frente a eso? Por ejemplo, yo creo firmemente en que hay que modificar el artículo 66 de la Constitución, en donde dice que los recursos naturales no renovables son del Estado. Cuando tú dices que son del Estado, es de todos y de nadie a la vez. Entonces lo que tú tienes que hacer es darle a ese artículo un contenido. Y el contenido es que los recursos naturales no renovables sean de las regiones donde se ubican los recursos. ¿Para qué? Para acabar con el centralismo. A esto yo le he denominado quítale poder al poder. No puede ser posible que más de 1.900 alcaldes todos los años vengan acá a la ciudad de Lima a rogar por un presupuesto. Okay, a mí me preocupa esa propuesta, así que me parece interesante dentro de la perspectiva regionalista. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque yo he visto pues alcaldes vendiendo terrenos de su jurisdicción, vendiendo a privados. O sea, y ahorita están los chilenos comprando tierras por todas partes. O sea, están comprando el Perú, como Piñera le dijo, vayan y compren al Perú, porque lo están rematando a sol. Entonces, en este momento, la idea de Hernando de Soto de provocar en una legislación para que se le entregue el subsuelo a los campesinos, a los propietarios de la superficie de la tierra, parece buena, pero es una trampa. Lo que quieren es abrir un bastión para poder rematar el Perú. Entonces eso ya sería materia de otra entrevista. Claro, doctora, pero hay que iniciar el debate, ¿no? Hay que iniciar el debate, así es. De eso se trata, porque el modelo como está presenta también fallas. O sea, eso también tenemos que admitirlo. Entonces, es necesario poner los puntos sobre la mesa y empezar a debatir qué es lo que mejor nos conviene, porque tampoco podemos estar así. Muy bien. Doctor Chávez, espero verlo en el Congreso, pues usted está con el número 3 por Ancash. Así Muy bien, a ver a todos los ancachinos, ahí esperamos estar pronto por allá. Un saludo, nos tenemos que despedir, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.